10 cuentos del Decameron. Giovanni Boccaccio. Primer cuento del primer día. Primer día, en el que se discurre sobre lo que más le agrada a cada uno. Miser Ceparello engaña a un santo fraile con una falsa confesión y muere después, y habiendo sido un hombre malvado en vida, muerto es reputado por santo y llamado San Ciapeleto. Conviene, queridísimas amigas, que a todo lo que el hombre hace le dé principio con el nombre de aquel que fue hacedor de todos, por lo que, siendo yo el primero, voy a comenzar narrando uno de sus maravillosos hechos para que, oyéndolo, nuestra esperanza en él como en cosa inmutable se afirme, y siempre sea por nosotros alabado su nombre. Manifiesta cosa es que, como las cosas temporales son todas transitorias y mortales, están en sí y por fuera de sí llenas de dolor, de angustia y de fatiga, y sujetas a infinitos peligros. Y nosotros, los que vivimos mezclados con ellas y somos parte de ellas, no podríamos resistir ni hacerles frente si la especial gracia de Dios no nos presta fuerza y prudencia. Y no es de creer que descienda esta gracia por mérito alguno nuestro, sino por la propia benignidad de Dios y por las plegarias de aquellos que, como nosotros, fueron mortales, y, habiendo seguido bien sus gustos mientras tuvieron vida, ahora se han transformado con Él en eternos y bienaventurados. A ellos, que están informados de nuestra fragilidad, acudimos, no atreviéndonos a dirigir nuestras plegarias a tan grande juez, y les rogamos por las cosas que juzgamos oportunas, y aún más en él, lleno de piadosa liberalidad hacia nosotros, señalemos que, no pudiendo la agudeza de los ojos mortales traspasar de modo alguno el secreto de la divina mente, a veces sucede que, engañados por la opinión, hacemos intercesores ante su majestad a gentes que han sido arrojadas por ella al eterno exilio. Sin embargo, él, para el que nada está oculto y que mira la pureza de quien ora, que su ignorancia o el exilio de aquel a quien le ruega, escucha a quienes le ruegan como si fuera bienaventurado ante sus ojos. Esto será manifiesto en la narración que me dispongo a contar. Quiero decir, no el juicio de Dios, sino el seguido por los hombres. Se cuenta que Musiato Francesi, al convertirse de riquísimo y gran mercader en Francia, en caballero y debiendo encaminarse a Toscana con el hermano del rey de Francia, Miser Carlos sin tierra, solicitado por el Papa Bonifacio, dándose cuenta de que sus negocios estaban, como muchas veces lo están los de los mercaderes, muy intricados acá y allá, y que no se ponían fácil ni súbitamente desenredar, resolvió encomendarlos a varias personas, y para todos los problemas encontró a quién. Sin embargo, le quedó la duda de a quién encargar el rescate de unos créditos hechos a varios borgoñones. Y dudaba porque sabía que los borgoñones eran intratables y de mala condición y desleales, y a él no le venía a la cabeza quién pudiese haber tan malvado en quien pudiera tener alguna confianza para que pudiese oponerse a su perversidad. Y después de pensar largamente en este asunto, le vino a la memoria Miser Ceparello de Prato, que muchas veces se hospedaba en su casa de París. Y como era pequeño de persona y se acicalaba mucho, y no sabiendo los franceses qué quería decir Ceparello, pero creían que quería decir capello, es decir, guirnalda, en su lengua vulgar, no lo llamaban Ciapello, sino Ciapeleto. Y por Ciapeleto era conocido en todas partes, y muy pocos como Ceparello lo conocían. Era este Ciapeleto de esta vida. Siendo notario, sentía grandísima vergüenza si alguno de sus documentos, aunque fuesen pocos, no fuera falso. De estos hacía todos los que le pedían, y con más gana que de los otros, aunque estos se los pagaran mejor.
declaraba en falso con sumo deleite, tanto si se le pedía como si no, y como en aquellos tiempos en Francia se prestaba grandísima fe en los juramentos, y él no se preocupaba por hacerlos falsos, vencía malvadamente en tantas causas cuantas le pidiesen que jurara decir la verdad por su fe. Tenía otra clase de placeres, y mucho se empeñaba en eso, en suscitar entre amigos y parientes y cualesquiera otras personas males y enemistades y escándalos, de los cuales cuantos mayores males veía surgir, tanta mayor alegría sentía. Si se le invitaba a algún homicidio o a cualquier otro acto criminal, no se negaba nunca y de buena gana iba, y muchas veces se encontró gustosamente herido y matando hombres con las propias manos. Gran blasfemador era contra Dios y los santos, y por cualquier cosa pequeña, porque era iracundo más que ningún otro. A la iglesia no iba jamás, y a todos sus sacramentos como a cosa vil escarnecía con abominables palabras. Por el contrario, las tabernas y los otros lugares deshonestos frecuentaba de buena gana. A las mujeres era tan aficionado como lo son los perros al bastón, y se deleitaba con su contrario más que ningún otro hombre. Habría hurtado y robado con la misma conciencia con que oraría un santo varón. Era golosísimo y gran bebedor hasta el punto de a veces sentir repugnantes náuseas. Era solamente jugador con dados trucados. Pero, ¿por qué me alargo en tantas palabras? Era el peor hombre, tal vez, que nunca hubiese nacido. Y su maldad largo tiempo la sostuvo el poder y la autoridad de Micer Musiato, gracias al cual muchas veces era respetado, no solo de las personas privadas a quienes con frecuencia injuriaba, sino en la corte, a la que siempre irrespetaba. Venido pues este Micer Separelo a la memoria de Micer Musiato, que sabía de su vida perfectamente, pensó Micer Musiato que aquel era el que se requería para enfrentarse a la maldad de los borgoñones. Micer Ciapeleto, como sabes, estoy por retirarme del todo de aquí, y teniendo, entre otros, que entenderme con los borgoñones, hombres llenos de engaños, no sé quién pueda dejar más apropiado que tú para rescatar de ellos mis bienes. Y por ello, como tú al presente nada estás haciendo, si quieres ocuparte de esto, te procuraré el favor de la corte y darte aquella parte de la que rescates que sea conveniente. Micer Separelo, que se encontraba agobiado y mal provisto de bienes mundanos, y veía que se iba quien su sostén y auxilio había sido durante mucho tiempo, sin ningún titubeo y como empujado por la necesidad, se decidió sin dilación alguna, y dijo que quería hacerlo de buena gana. Por lo que, poniéndose de acuerdo, Micer Ciapeleto recibió los poderes y las cartas credenciales del rey, y luego de la partida de Micer Musiato se fue a Borgoña, donde casi nadie lo conocía, y allí de modo extraño a su naturaleza, benigna y mansamente empezó a rescatar y hacerse aquello a lo que había ido, como si reservase el enojo para el final. Y, hospedándose en la casa de dos hermanos florentinos que prestaban con usura y que por amor a Micer Musiato lo honraban mucho, sucedió que enfermó, con lo que los dos hermanos hicieron prestamente venir médicos y criados para que le sirviesen en cualquier cosa con el fin de que recuperase la salud. Pero toda ayuda era vana, porque el buen hombre, que era ya viejo y había vivido desordenadamente, según decían los médicos, iba de día en día de mal en peor, como quien tiene un mal de muerte, lo que desolaba a los dos hermanos. Un día, muy cerca de la alcoba en que Micer Ciapeleto yacía enfermo, comenzaron a razonar entre ellos. ¿Qué haremos de este?, decía uno al otro. Estamos por su causa en una situación pésima.
porque echarlo fuera de nuestra casa tan enfermo sería signo manifiesto de poco juicio, al ver la gente que primero lo habíamos recibido y después hecho servir y medicar tan solícitamente, para que ahora, sin él habernos ofendido, lo echemos fuera de nuestra casa tan súbitamente y enfermo de muerte. Por otra parte, ha sido un hombre tan malvado que no querrá confesarse ni recibir ningún sacramento de la iglesia, y muriendo sin confesión, ninguna iglesia querrá recibir su cuerpo y será arrojado a los fosos como un perro. Y si se llega a confesar, sus pecados son tantos y tan horribles que no los habrá semejantes, y ningún fraile o cura querrá ni podrá absolverle. Por lo que, sin la absolución, será también arrojado a los fosos como un perro. Y si esto sucede, el pueblo de esta tierra, tanto por nuestro oficio, que les parece inicuo y al que todo el tiempo maldicen, como por el deseo que tienen de robarnos, al verlos se amotinará y gritará: estos perros lobardos a los que la iglesia no quiere recibir, no pueden sufrirse más. Y correrán en busca de nuestras arcas, y tal vez no solamente nos roben los saberes, sino que pueden quitarnos también la vida, por lo que de cualquier modo estamos mal si éste se muere. Misercia Peleto, que decimos yacía allí cerca de donde estos estaban hablando, teniendo el oído fino, como pasa con la mayoría de los enfermos, oyó lo que estaban diciendo y los hizo llamar y les dijo: no quiero que teman por mí, ni tengan miedo de recibir por mi causa algún daño. He oído lo que han estado hablando de mí, y estoy segurísimo de que sucedería así como dicen, si ocurre lo que suponen. Sin embargo, todo sucederá de otra manera. He hecho tantas injurias a Dios que hacerle una más a la hora de la muerte poco importaría. Por esto, hagan venir al fraile más santo y valioso que encuentren. Si hay alguno que lo sea, déjenme hacer, que yo me encargaré tanto de sus asuntos como de los míos, de tal manera que resulten bien y queden contentos. Los dos hermanos, sin mucha esperanza, se encaminaron a un convento de frailes y pidieron que algún hombre santo y sabio escuchase la confesión de un lobardo que estaba enfermo en su casa. Y les fue dado un fraile anciano de santa y de buena vida, muy entendido en las escrituras y hombre muy venerable, a quien todos los ciudadanos tenían una grandísima y especial devoción, y lo llevaron con ellos. Cuando llegó a la estancia donde Misercia Peleto yacía y se sentó a su lado, primero lo confortó benignamente y le preguntó luego hace cuánto no se confesaba. A lo que Misercia Peleto, que nunca se había confesado, respondió: Padre mío, mi costumbre es confesarme todas las semanas al menos una vez, pero otras semanas me confieso más. Y la verdad es que desde que me enfermé, hace casi 8 días, no me he confesado. Tanto es el malestar que con la enfermedad he tenido. Dijo entonces el fraile: Hijo mío, bien has hecho, y así debes hacer de ahora en adelante. Y veo que si tan frecuentemente te confiesas, poco trabajo tendré en escucharte y preguntarte. Dijo Misercia Peleto: Señor fraile, no diga eso. Yo no me he confesado nunca tantas veces ni con tanta frecuencia, que no quiera siempre confesarme de todos los pecados que recuerdo desde el día en que nací hasta mi última confesión. Y por ello le ruego, buen Padre mío, que me pregunte puntualmente todo lo que pueda, como si nunca me hubiera confesado, y no me tenga compasión por mi enfermedad, que prefiero disgustar estas carnes mías, que excusándolas hacer cosa que pudiese resultar en perdición de mi alma, cuya salvación la debo a mi Salvador, que la rescató con su preciosa sangre. Estas palabras gustaron mucho al santo varón y le parecieron señal de una mente bien dispuesta, y luego de que Misercia Peleto alabó mucho esta práctica,
empezó a preguntarle si había alguna vez pecado lujuriosamente con una mujer, a lo que Misercia Peleto respondió suspirando: «Padre, en esto me avergüenzo de decir la verdad, temiendo pecar de vanagloria». A lo que el santo fraile le dijo: «Dila con tranquilidad, que por decir la verdad, ni en la confesión ni en otro caso, nunca se ha pecado». Dijo entonces Misercia Peleto: «Ya que lo quiere así, le diré: soy tan virgen como salí del cuerpo de mi madre». «Oh, bendito seas de Dios», dijo el fraile, «qué bien has hecho, y al hacerlo has tenido tanto más mérito cuando, si hubieras querido, tenías más libertad de hacer lo contrario que tenemos nosotros y todos los que están constreñidos por alguna regla». Luego de esto le preguntó si había desagradado a Dios con el pecado de la gula, a lo que, suspirando mucho, Misercia Peleto contestó que sí, y muchas veces, porque como fuese que él, además de los ayunos de la Cuaresma que las personas devotas hacen durante el año, todas las semanas tuvo la costumbre de ayunar a pan y agua, al menos 3 días, y se había bebido el agua con tanto deleite y tanto gusto, especialmente cuando había sufrido alguna fatiga por rezar o ir a peregrinación, como los grandes bebedores hacen con el vino. Y muchas veces deseó comer aquellas ensaladas de hierba que hacen las mujeres cuando van al campo, y otras veces le había parecido mejor comer que lo que debía parecerle a quien ayuna por devoción como él ayunaba. A lo que el fraile le dijo: «Hijo mío, estos pecados son naturales y son bastante leves, y por ello no quiero que te apesadumbres la conciencia más de lo necesario. Todos los hombres sucede que les parece bueno comer después del largo ayuno y después del cansancio beber». «Oh», dijo Misercia Peleto, «Padre mío, no me diga esto por confortarme. Bien sabe que yo sé que las cosas que se hacen sirviendo a Dios deben hacerse limpiamente y sin ninguna mancha en el ánimo, y quien lo hace de otra manera peca». El fraile, contentísimo, dijo: «Y yo estoy contento de que así lo entiendas en tu ánimo, y mucho me place tu pura y buena conciencia. Pero dime, ¿has pecado de avaricia deseando más de lo conveniente y teniendo lo que no deberías tener?». A lo que Misercia Peleto dijo: «Padre mío, no quisiera que sospechara de mí, porque estoy en casa de estos usureros. Yo no tengo parte aquí, sino que había venido con la intención de amonestarles y reprenderles, y de que se alejaran de este abominable oficio. Y creo que habría podido hacerlo si Dios no me hubiese visitado de esta manera. Pero debes saber que mi padre me dejó rico, y de sus saberes, cuando murió, di la mayor parte por Dios. Y luego, por sustentar mi vida y poder ayudar a los pobres de Cristo, he hecho mis pequeños negocios y he deseado tener ganancias de ellos. Y siempre con los pobres de Dios lo que he ganado lo he dividido, dedicando mi mitad a mis necesidades y dándoles a ellos la otra mitad. En esto me ha ayudado también mi Creador, que siempre de bien en mejor han ido mis negocios». «Has hecho bien», dijo el fraile, «pero ¿con cuánta frecuencia te has dejado llevar por la ira?». «Oh», dijo Misercia Peleto, «reconozco que muchas veces me ha pasado. ¿Y quién podría contenerse viendo todo el día a los hombres haciendo cosas sucias, sin observar los mandamientos de Dios, sin temer sus juicios? Muchas veces al día he querido estar mejor muerto que vivo al ver a los jóvenes ir tras vanidades y oyéndolos jurar y perjurar, ir a las tabernas, no visitar las iglesias y seguir más las vías del mundo que las de Dios». Dijo entonces el fraile: «Hijo mío, esta es una ira buena, y por lo que a mí respecta,
no podría imponerte por ella penitencia. Pero, ¿acaso no te habrá podido inducir la ira a cometer algún homicidio o decir villanías de alguien o a proferir alguna injuria? A lo que Misercia Peleto respondió: ¡ay de mí, Señor! Usted, que me parece hombre de Dios, ¿cómo dice estas palabras? Si yo hubiera podido tener el más pequeño pensamiento de hacer alguna de estas cosas, ¿usted creería que Dios me habría sostenido tanto? Esas son cosas que hacen los asesinos y los criminales, de los que siempre que he visto uno le he dicho: ve a que Dios te convierta. Entonces dijo el fraile: ahora dime, hijo mío, que bendito seas de Dios. ¿Alguna vez has dicho algún falso testimonio contra alguien, o dicho mal de alguien, o quitado a alguien cosas sin consentimiento de su dueño? Ya, Señor, sí, repuso Misercia Peleto. He hablado mal de otro, porque tuve un vecino que con la mayor sinrazón del mundo no hacía más que golpear a su mujer, tanto que una vez hablé mal de él a los parientes de la mujer, dada la enorme piedad que me inspiraba aquella pobrecilla, pues cada vez que había bebido de más la maltrataba, solo como Dios sabe. Dijo entonces el fraile: tú me has dicho que has sido mercader. ¿Has engañado alguna vez a alguien como hacen los mercaderes? Por mi fe, dijo Misercia Peleto. Señor, sí, pero no sé quién era. Ocurrió que uno me dio unos dineros que me debía por un paño que le había vendido. Yo los puse en un cofre sin contarlos, y vine a ver después de un mes que eran 4 reales más de lo que debía ser, por lo que, como no lo volví a ver luego de guardarlos un año para devolvérselos, los di por el amor de Dios. Dijo el fraile: eso fue poca cosa, e hiciste bien en obrar como lo hiciste. Después de esto le preguntó al santo fraile sobre muchas otras cosas, sobre las cuales dio respuesta en la misma manera. Y queriendo él proceder ya a la absolución, dijo Misercia Peleto: Señor mío, tengo todavía algún pecado sobre el que aún no he hablado. El fraile le preguntó cuál, y dijo: me acuerdo que hice a mi criado, un sábado después de nona, barrer la casa, y no dediqué al santo día del domingo la reverencia que debía. Dijo el fraile: hijo mío, esa es una cosa leve. No, dijo Misercia Peleto, no he dicho nada leve, que el domingo mucho hay que honrar, porque un día así resucitó de la muerte a la vida nuestro Señor. Dijo entonces el fraile: ¿alguna cosa más has hecho? Señor mío, sí, respondió Misercia Peleto, que yo, no dándome cuenta, escupí una vez en la iglesia de Dios. El fraile se echó a reír y dijo: hijo mío, esta no es cosa de preocupación. Nosotros que somos religiosos, todo el día escupimos en ella. Dijo entonces Misercia Peleto: y cometen gran ruindad, porque nada conviene tener tan limpio como el santo templo en el que se rinde sacrificio a Dios. Y en breve de tales hechos les dijo muchos. Y por último empezó a suspirar y a llorar mucho, como quien lo sabía hacer demasiado bien cuando quería. Dijo el santo fraile: hijo mío, ¿qué te pasa? Repuso Misercia Peleto: ay de mí, Señor, que me ha quedado un pecado del que nunca me he confesado. Es tanta la vergüenza que me da decirlo, y cada vez que lo recuerdo, lloro como ve, y parece muy cierto que Dios nunca tendrá misericordia de mí por este pecado. Entonces el santo fraile dijo: bah, hijo, ¿qué estás diciendo? Si todos los pecados que han cometido los hombres del mundo, y los que cometerán todos los hombres mientras el mundo dure, fueran de un solo hombre, y éste estuviese arrepentido y contrito como te veo, tanta es la benignidad y la misericordia de Dios, que confesándose aquel, se los perdonarían liberalmente. Entonces, dilo con confianza.
Dijo entonces Miser Ciapeleto, todavía llorando mucho: ¡ay de mí, Padre mío! El mío es demasiado grande pecado, y apenas puedo creer, si sus plegarias no me ayudan, que me pueda ser por Dios perdonado. A lo que dijo el fraile: dilo con confianza, que yo te prometo pedir a Dios por ti. Pero Miser Ciapeleto lloraba y no lo decía, y el fraile le animaba a decirlo. Pero luego de que Miser Ciapeleto llorara un buen rato, teniendo así en suspenso al fraile, lanzó un gran suspiro y dijo: Padre mío, ya que me promete rogar a Dios por mí, se lo diré. Sepa que, cuando era niño, maldije una vez a mi madre. Y dicho esto, empezó de nuevo a llorar inconsolablemente. Dijo el fraile: ¡ah, hijo mío! ¿Y eso te parece tan gran pecado? Oh, los hombres blasfemamos contra Dios todo el día, y si Él perdona de buen grado a quien se arrepiente de haber blasfemado, ¿no crees que vaya a perdonarte esto? No llores, consuélate, porque si hubiese sido uno de aquellos que le pusieron en la cruz, teniendo la contradicción que te veo, te perdonaría Él. Dijo entonces Miser Ciapeleto: ¡ay de mí, Padre mío! ¿Qué dice? La dulce madre mía, que me llevó en su cuerpo 9 meses, día y noche, y me llevó en brazos más de 100 veces, mucho mal hice al maldecirla, y pecado muy grande es, y si no ruegas a Dios por mí, no me será perdonado. Viendo el fraile que nada le quedaba por decir a Miser Ciapeleto, le dio la absolución y su bendición, teniéndolo por hombre santísimo, y teniendo por verdadero todo lo que Miser Ciapeleto le había dicho. ¿Y quién no creería a un hombre en peligro de muerte que confiesa tales cosas? Y después, luego de todo esto, le dijo: Señor Ciapeleto, con la ayuda de Dios estará pronto sano. Pero si sucediese que Dios llama a su bendita y bien dispuesta alma, ¿le gustaría que su cuerpo fuese sepultado en nuestro convento? A lo que Miser Ciapeleto repuso: Señor, sí, que no quisiera estar en otro sitio, puesto que usted me ha prometido rogar a Dios por mí, además de que yo he tenido siempre una especial devoción por su orden, y por ello le ruego que, en cuanto esté en su convento, haz que venga a mí aquel verdadero cuerpo de Cristo que ustedes por la mañana consagran en el altar. Aunque no sea digno, busco recibirlo, para que después de la santa y última unción, aunque haya vivido poco, que haya vivido como pecador, muera como cristiano. El santo hombre dijo que mucho le agradaba y él decía bien, y que haría que de inmediato le fuese llevado. Y así fue. Los 2 hermanos, que temían mucho que Miser Ciapeleto les engañase, se habían puesto junto al tabique que los separaba de la alcoba donde Miser Ciapeleto yacía, y escuchando, fácilmente oían y entendían lo que Miser Ciapeleto le decía al fraile, y sentían algunas veces tantas ganas de reír al oído esas confesiones, que se sentían al punto de estallar de risa, y se decían uno al otro: ¿qué hombre es este, al que ni la vejez, ni la enfermedad, ni el temor de la muerte que se avecina, y ni siquiera el temor de Dios, ante cuyo juicio espera tener que estar de aquí a poco, han podido apartarle de su maldad, ni hacer que quiera dejar de morir como ha vivido? Pero viendo que había dicho que sí, que recibiría la sepultura en la iglesia, de nada de lo otro se preocuparon. Miser Ciapeleto comulgó poco después y, empeorando sin remedio, recibió la última unción. Y poco después del crepúsculo, el mismo día que se confesara, murió. Por lo que los 2 hermanos, para que fuese honradamente sepultado como él lo había dispuesto, mandaron a decir a los frailes que viniesen por la noche a velarlo, según era costumbre, y mandaran por el cuerpo en la mañana. El santo fraile, que lo había confesado, al oír que había muerto, fue a buscar al prior del convento y, tras haberle pedido cuenta de sus actos, le mostró a los frailes reunidos que Miser Ciapeleto había sido un hombre santo según lo que había podido entender de su confesión.
y esperando a que a través de él Dios mostrase muchos milagros, los persuadió a que con grandísima reverencia y devoción recibiesen aquel cuerpo. Por estas razones el prior y los frailes, crédulos, estuvieron de acuerdo, y por la noche, yendo todos allí donde yacía el cuerpo de Miser Ciapeleto, le celebraron una grande y solemne vigilia. Y por la mañana, vestidos todos con albas y capas pluviales, con los libros en la mano y las cruces delante, cantando fueron por este cuerpo, y con grandísima fiesta y solemnidad se lo llevaron a su iglesia, seguidos por toda la gente del pueblo, hombres y mujeres. Y habiéndolo puesto en la iglesia, subiendo al púlpito, el santo fraile que lo había confesado se extendió sobre él, y su vida, sobre sus ayunos, su virginidad, su simplicidad e inocencia y santidad. Predicó hechos maravillosos, entre otros contó cómo Miser Ciapeleto le confesó llorando lo que para él fue su mayor pecado, y cómo él apenas le había podido meter en la cabeza que Dios se lo perdonaría. Finalmente se volvió a reprender al pueblo que lo escuchaba diciendo: «Y ustedes, malditos de Dios, que por cualquier brizna de paja con la que tropiezan blasfeman de Dios y de su madre y de toda la corte celestial». Y además de estas, muchas otras cosas dijo sobre su lealtad y su pureza. Y en breve, con las palabras a las que la gente de la comarca daba completa fe, hasta tal punto lo metió en la cabeza y en la devoción de todos los que allí estaban, que, después de terminado el oficio, entre los mayores apretujones del mundo, todos fueron a besarle los pies y las manos, y le desgarraron todos los paños que llevaba encima, teniéndose por bienaventurado quien al menos un poco de estos pudiera tener. Y se convino que todo el día quedara expuesto de este modo, para que todos lo pudiesen contemplar y visitar. La noche siguiente, en una urna de mármol, fue honrosamente sepultado en una capilla, y al día siguiente empezaron las gentes a ir allí y a encenderle velas y a venerarlo, y seguidamente a hacer promesas y a colgar exvotos de cera según la promesa hecha. Y tanto creció la fama de su santidad y la devoción que se le tenía, que no había nadie que se encontrara en alguna adversidad que hiciese promesas a un santo distinto a él, y lo llaman San Ciapeleto, y afirman que Dios ha mostrado muchos milagros a través de él, y los muestra todavía a quien devotamente a él se encomiendan. Así pues vivió y murió Miser Ciapeleto de Prato, y llegó a ser santo, como han oído. Y no quiero negar que sea posible que sea un bienaventurado en la presencia de Dios, porque aunque su vida fue criminal y malvada, pudo en su último extremo haber hecho un acto de contrición de manera que Dios tuviera misericordia de él y lo recibiese en su reino. Pero como todo esto es cosa oculta, razono sobre lo que es aparente y digo que más debe encontrarse condenado entre las manos del diablo que en el paraíso. Y si así es, debemos reconocer que es grandísima la benignidad de Dios para con nosotros, que no mira nuestro error, sino la pureza de la fe, y al interceder por nosotros un enemigo suyo, creyéndolo amigo, nos escucha, como si a alguien verdaderamente santo recurriésemos como mediador de su gracia. Y por ello, para que por su gracia en la adversidad presente y en esta compañía tan alegre seamos conservados sanos y salvos, alabado su santo nombre, teniéndole reverencia, a él acudiremos en nuestras necesidades, segurísimos de ser escuchados. Preguntas, quejas, reclamos o sugerencias son bienvenidas en la caja de comentarios. Compártelo y suscríbete. Y te dejo varios links con más información sobre los 10 cuentos del Decameron, la versión del libro Al viento.